¿Sabías que algunas actrices del cine de oro mexicano no solo brillaron por su talento, sino también por los escándalos que estremecieron a todo el país? Desde amores prohibidos con políticos y empresarios, hasta peleas públicas, arrestos y misteriosos intentos de censura, estas mujeres pusieron en jaque la reputación del cine nacional y desataron titulares que nadie se atrevía a publicar. Y no te vayas antes del final, porque la última actriz fue tan polémica, que su nombre quedó vetado de los estudios por más de una década. En el México de los años 50, donde la imagen pública lo era todo, Silvia Pinal se vio envuelta en uno de los escándalos más sonados del espectáculo nacional. Todo comenzó cuando su matrimonio con el actor Gustavo Alatriste empezó a tambalear, justo cuando ella se encontraba rodando Viridiana con Luis Buñuel, en España. Los rumores no tardaron en estallar. La prensa aseguraba que Silvia mantenía una relación secreta con el director español, mientras su esposo negociaba los derechos de la película. Era el tipo de historia que las revistas soñaban con publicar. Los titulares fueron feroces. Silvia Pinal traiciona a su esposo por el arte, la musa de Buñuel enciende Europa. Aunque nunca se comprobó nada, la polémica cruzó fronteras. En una ocasión, fue vista en un restaurante madrileño junto a Buñuel y el actor Fernando Rey. Testigos aseguraron que una discusión terminó con la actriz abandonando el lugar entre lágrimas. «Estoy cansada de que me vean como un pecado andante», habría dicho a un periodista horas después. Al volver a México, la recibieron cámaras, preguntas y un país dividido entre admiración y escándalo. Su figura se volvió símbolo de libertad femenina, pero también blanco de críticas. Durante una grabación en los estudios Churubusco, Sara García la enfrentó con severidad. Las damas del cine deben dar ejemplo, no motivos. Silvia, con voz firme, le contestó: «Yo no nací para dar ejemplo, nací para actuar». El escándalo alcanzó su punto más alto cuando Viridiana fue censurada por el Vaticano por blasfemia y contenido inmoral. México, por presión internacional, retiró la película de circulación temporalmente, y Silvia fue señalada como la actriz que ofendió a Dios. Pero en silencio, el mundo del cine aplaudía su valentía. Con Viridiana, Silvia Pinal no solo protagonizó una cinta, protagonizó una revolución. Y aunque el escándalo la persiguió por años, también la elevó a un nivel que ninguna censura pudo borrar. En una época en la que las pantallas mexicanas apenas se atrevían a mostrar un beso apasionado, Lilia Prado se convirtió en la mujer que rompió todas las reglas. Su nombre empezó a ser sinónimo de sensualidad, pero también de pecado. El escándalo más grande de su carrera estalló cuando protagonizó Subida al cielo y, más tarde, La ilusión viaja en tranvía bajo la dirección de Luis Buñuel. La Iglesia Católica Mexicana la acusó de promover la inmoralidad femenina y de usar el cuerpo como herramienta de provocación. La polémica creció cuando un grupo de fieles organizó una protesta frente al cine ópera exigiendo que se retiraran sus películas. «Si el cuerpo molesta, cierren los ojos», respondió ella con una sonrisa durante una entrevista. Esa frase la volvió tendencia en todos los periódicos, y su carrera tomó un rumbo que ningún censor pudo frenar. En una ocasión fue vista en un descanso de filmación discutiendo acaloradamente con Pedro Armendáriz, quien le recriminó haber humillado a los actores serios del país con sus papeles atrevidos. «Yo no hago cine para santos, Pedro», le respondió con frialdad, «hago cine para los que se atreven a mirar». Los técnicos presentes contaron que Armendáriz, furioso, abandonó el set y se negó a volver a grabar ese día. El escándalo alcanzó su punto máximo cuando Lilia apareció en una sesión de fotos para Cine Mundial con un vestido entallado y una mirada directa que desafiaba la moral de toda una generación. Los sacerdotes la nombraron la tentación hecha actriz, y los diarios sensacionalistas aseguraban que Buñuel la usaba como símbolo de la mujer que conduce al hombre a la perdición. Pero Lilia no se detuvo. En vez de esconderse, aceptó más papeles de ese tipo, sabiendo que cada censura era una nueva forma de publicidad. El público acudía al cine no solo a verla actuar, sino a verla desafiar lo prohibido. Con ella, el escándalo dejó de ser una mancha, y se convirtió en marca registrada. Ninguna actriz del cine de oro encendió los foros como Ninón Sevilla. Su energía era pura dinamita y sus movimientos, un desafío directo a las normas de la época. Pero detrás de sus luces de cabaret y de los aplausos, hubo un escándalo que marcó un antes y un después en la industria. Todo comenzó durante el rodaje de Aventurera, cuando la censura intentó eliminar una de sus escenas más icónicas, un baile considerado demasiado erótico por la Junta de Moral Cinematográfica.
Ninón se negó a grabar una versión modificada y amenazó con abandonar la producción si alteraban la coreografía. Los productores, aterrados, cedieron. Sin embargo, cuando la película se estrenó, los grupos conservadores exigieron su retiro inmediato de las salas. En Guadalajara, un grupo de religiosos incluso irrumpió en un cine y destrozó los carteles que mostraban su silueta. El pecado no está en mis caderas, sino en sus pensamientos, declaró Ninón ante la prensa, desatando un vendaval de opiniones divididas. En una ocasión fue vista discutiendo con el actor Tito Junco, su compañero de reparto, quien le reclamó el caos que había causado. Ahora todos piensan que hacemos cine de burdel. Ella lo miró con calma y respondió, no es mi culpa si el público prefiere el fuego a la misa. Los técnicos juran que, tras esa frase, el foro entero estalló en carcajadas. El escándalo alcanzó su punto máximo cuando la cinta fue vetada temporalmente en varias ciudades del país. Pero mientras la censura intentaba borrar su imagen, los cines se llenaban. Aventurera se volvió un fenómeno, y Ninón, su diosa. La polémica la siguió durante toda su carrera. Para algunos, era una provocadora sin pudor, para otros, una artista que transformó el erotismo en arte. Pero una cosa era cierta, Ninón Sevilla no solo bailó frente a la cámara, bailó sobre las reglas de todo un país. En una época en la que la mujer debía ser símbolo de pureza, Ariadna Welter decidió desafiar las reglas, dentro y fuera de la pantalla. Su carrera despegó con fuerza, pero fue su vida personal la que se convirtió en el verdadero espectáculo. El gran escándalo estalló cuando la prensa descubrió su apasionado romance con el productor Rodolfo Lowenthal, un hombre casado y con fama de manipulador. Los titulares no hablaban de sus películas, sino de sus encuentros secretos en el restaurante Bellinghausen, donde según los meseros, ella llegaba con lentes oscuros y un abrigo largo para pasar desapercibida. Pero lo que realmente sacudió a la industria fue cuando su nombre apareció en una denuncia pública de otra actriz, quien aseguró que Welter había recibido papeles gracias a sus favores personales. Aquella frase la persiguió durante años. En una ocasión fue confrontada por Ninón Sevilla en los camerinos de los estudios Tepeyac. Tú no necesitas talento, necesitas límites, le espetó la rumbera con desprecio. Ariadna, sin perder la compostura, le contestó, límites tienen los mediocres. Ese intercambio se volvió leyenda entre maquillistas y técnicos, quienes juraban haber escuchado los gritos hasta el set contiguo. Desde entonces, Ariadna fue etiquetada como una mujer peligrosa, alguien que jugaba con fuego y disfrutaba de los rumores. La situación se intensificó cuando su hermana, Linda Christian, triunfaba en Hollywood como la primera chica Bond. La comparación era inevitable, y la envidia de la prensa mexicana, también. Cuando Ariadna apareció en una sesión de fotos para una revista luciendo un vestido ajustado y un crucifijo invertido como adorno, el escándalo fue inmediato. Los grupos conservadores la llamaron la actriz del diablo, y algunos cines incluso cancelaron funciones de sus películas. Ella nunca se disculpó. Solo declaró, si una mujer libre causa escándalo, entonces que siga el escándalo. Y con esa frase, Ariadna Welter se aseguró un lugar en la historia, no solo como actriz, sino como una provocación viva contra la hipocresía de su tiempo. Antes de que las pantallas mexicanas se llenaran de ficheras y cabarets, hubo una mujer que encendió la chispa del escándalo, María Antonieta Pons. Su presencia era dinamita pura. Su cuerpo, su movimiento y su mirada bastaban para poner incómodo al México conservador de los años 40. La prensa la llamó la pecadora del Caribe después del estreno de Siboney, una cinta que combinaba música tropical con sensualidad descarada. Lo que pocos sabían es que la actriz había exigido bailar sin doble de cuerpo, provocando que los censores intentaran vetar la película antes del estreno. El escándalo se desató por completo cuando se filtraron fotografías de Pons en traje de baño tomadas durante el rodaje de La vida en un hilo. Los periódicos de la época las calificaron como ofensivas para la moral pública, y los líderes religiosos pidieron sanciones contra el estudio. No estoy haciendo pecado, estoy haciendo cine, declaró ella con orgullo frente a un enjambre de reporteros afuera de los estudios Churubusco. En una ocasión fue confrontada por David Silva, su coprotagonista en Reina de Reinas, quien le advirtió que su imagen podría acabar con su carrera. Te van a cerrar todas las puertas, María. A lo que ella respondió, encendiendo un cigarrillo, entonces las abriré bailando. El comentario se volvió legendario. Pero la polémica no terminó ahí. Cuando se casó con el productor Juan Orol, conocido por su obsesión con convertir a sus esposas en estrellas,
el público y la prensa no tardaron en llamarla la esposa del escándalo. Muchos la acusaron de aprovecharse de él, otros dijeron que Orol la explotaba. Lo cierto es que ambos se necesitaban, él para crear el mito, y ella para incendiarlo. María Antonieta Pons no solo rompió con los tabúes de su época, los convirtió en espectáculo. Cada movimiento suyo era una provocación, y cada escándalo, una ovación más. Cuando Rosita Quintana llegó de Argentina para conquistar el cine mexicano, nadie imaginó que su nombre se volvería sinónimo de controversia. Hermosa, carismática y con un carácter indomable, pronto se ganó tanto el cariño del público como la ira de la prensa conservadora. Su gran escándalo comenzó cuando se hizo pública su relación con un hombre casado, el productor Sergio Kogan, uno de los más influyentes del medio. La noticia cayó como bomba en una industria que, en apariencia, veneraba la moral. Los periódicos de 1953 no hablaban de sus películas, sino de los encuentros clandestinos en un departamento de la colonia Roma. No vine a México a dar explicaciones, vine a trabajar, respondió ella ante los periodistas que la esperaban a la salida de los estudios Churubusco. Su acento rioplatense y su mirada altiva solo aumentaron la fascinación del público. En una ocasión fue vista en los pasillos del set de Susana, Carne y Demonio, discutiendo con Jorge Mistral, quien le reclamó por los rumores que afectaban la reputación del elenco. «¿A ti te molesta que hablen de mí, porque no hablan de ti?», le lanzó ella con ironía. La tensión fue tal, que el director tuvo que suspender la grabación hasta calmar los ánimos. El escándalo se intensificó cuando la prensa comenzó a compararla con María Félix, acusándola de querer robarle el trono. Rosita respondió sin rodeos: «No vine a quitarle nada a nadie. Si el público me quiere, es porque no me disfrazo de diosa». Aquella frase fue vista como una indirecta hacia la doña, lo que avivó aún más la rivalidad entre ambas. A pesar de las críticas, Rosita Quintana continuó actuando y cantando con éxito, pero el rumor de sus amores prohibidos la siguió por años. La censura intentó callarla, los columnistas la juzgaron, pero ella nunca se disculpó. Su vida fue una mezcla de provocación y elegancia, y cada titular sobre ella terminaba vendiendo más boletos. Mientras muchas actrices del cine de oro buscaban el favor de la prensa mexicana, Katy Jurado se convirtió en un escándalo internacional. Su belleza exótica y su carácter fuerte la llevaron de los estudios Churubusco a Hollywood, pero también la convirtieron en el blanco de rumores que cruzaban fronteras. Todo comenzó cuando, tras ganar reconocimiento en Estados Unidos con Ig Noon, los medios mexicanos la acusaron de abandonar su patria y renegar de sus raíces. Sin embargo, el verdadero escándalo estalló cuando se descubrió su romance con el actor Marlon Brando. La relación fue vista como una afrenta al orgullo nacional. Los periódicos publicaban titulares como «La mexicana que conquistó a Brando y traicionó a México». Durante un viaje a Los Ángeles, fue fotografiada tomada del brazo del actor, y las imágenes circularon en la prensa con un tono moralista. «No le debo disculpas a nadie por amar», declaró Katy en una entrevista para Revista Hoy. Aquella frase se convirtió en su sello de rebeldía. En una ocasión fue vista en los estudios Clasa, donde Pedro Infante, quien había compartido pantalla con ella en Nosotros los Pobres, la confrontó en tono burlón: «¿Y ahora, te fuiste a conquistar gringos?». Ella le contestó con ironía: «Solo los que saben actuar, Pedro». Los testigos contaron que el silencio que siguió fue tan tenso que se detuvo el rodaje por completo. El gobierno mexicano llegó incluso a presionarla para que regresara al país y diera una imagen más adecuada. Pero Katy no cedió. Siguió trabajando en Hollywood y en Europa, desafiando tanto a los productores como a las convenciones. Su relación con Brando terminó en un torbellino de celos, cartas y declaraciones cruzadas, pero ella salió fortalecida. El escándalo no solo la convirtió en noticia, sino en símbolo. Mientras la sociedad mexicana la señalaba por atreverse demasiado, el mundo la veía como una pionera. Katy Jurado fue la actriz que demostró que, a veces, el mayor pecado de una mujer es no pedir permiso para brillar. Gloria Marín fue una de las mujeres más elegantes del cine de oro, pero también una de las más temidas por su carácter. Su escándalo no tuvo que ver con un amor prohibido ni con la censura moral, sino con el poder. Durante la década de los 40, se decía que Gloria tenía una relación cercana, demasiado cercana, con altos funcionarios del gobierno que financiaban películas a través de subsidios estatales. Los rumores crecieron cuando se filtró una lista de artistas beneficiados por contratos privilegiados, y su nombre encabezaba el documento. La prensa insinuó que su influencia llegaba hasta Los Pinos.
No necesito favores, mi talento paga mis cuentas, declaró ella con voz firme durante una entrevista, pero el público no le creyó. Los diarios la llamaban la actriz intocable, y las columnas de espectáculos la acusaban de manipular a productores y ministros por igual. En una ocasión fue vista en una fiesta organizada por el secretario de Gobernación, junto a figuras como Jorge Negrete y María Elena Márquez. Testigos aseguraron que Negrete la confrontó después del evento: «Estás jugando con fuego político, Gloria». Ella respondió sin vacilar: «El fuego me sienta bien, Jorge. Ilumina mi nombre en los periódicos». El escándalo alcanzó su punto máximo cuando una revista publicó fotografías suyas a la salida de una casa de gobierno, insinuando que había cerrado un acuerdo secreto para protagonizar una superproducción financiada con dinero público. El caso llegó a los debates del Congreso, y aunque nunca se probó nada, su reputación quedó marcada. Durante meses fue vetada por algunas distribuidoras, mientras otros la buscaban precisamente por su fama de peligrosa. Gloria Marín entendió entonces algo que otras no se atrevieron a aceptar: en el cine, la reputación escandalosa vende más boletos que la inocencia. Y aunque muchos quisieron hundirla, ella supo convertir cada acusación en un reflector más. Cuando se habló por primera vez del suicidio de Miroslava Stern, nadie creyó la versión oficial. La prensa la presentó como una mujer desesperada por un amor no correspondido, pero detrás de su muerte se escondía una red de secretos, triángulos amorosos y celos que sacudieron a toda la industria del cine mexicano. Todo comenzó cuando Miroslava, la actriz extranjera que había conquistado el corazón del público con su dulzura y elegancia, se involucró sentimentalmente con el torero Luis Miguel Dominguín, justo antes de que éste se comprometiera con la mismísima Lucía Bosé. Las fotografías filtradas de ambos en Acapulco fueron suficientes para convertir a Miroslava en la mujer más señalada del país. «Yo no robo amores, los inspiro», habría dicho en una entrevista para defenderse. Pero su comentario solo alimentó el fuego. En una ocasión fue vista en los estudios Azteca, visiblemente afectada, cuando Arturo de Córdoba, quien había trabajado con ella en Ensayo de un crimen, la confrontó con tono serio: «Estás jugando con fuego, Miroslava». Ella respondió con una risa nerviosa y un cigarrillo entre los dedos: «Fuego es lo único que me mantiene viva, Arturo». Aquella frase quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon. Las semanas previas a su muerte estuvieron llenas de rumores. Algunos decían que había sido presionada para mantener silencio sobre su relación con un político casado. Otros, que su corazón no soportó el rechazo del torero. Cuando la encontraron sin vida, una fotografía de Luis Miguel Dominguín reposaba sobre su pecho. Fue el escándalo más mediático del cine de oro, una mezcla de tragedia, glamour y misterio. Nadie volvió a mirar a Miroslava como la actriz frágil que interpretaba en pantalla. Se convirtió en un mito, en un símbolo del precio que muchas pagaron por amar fuera de los límites que la moral de la época imponía. Durante los años 50, Elsa Aguirre era considerada la mujer perfecta del cine mexicano. Elegante, enigmática y de una belleza casi hipnótica, parecía intocable, hasta que un escándalo la colocó en el ojo del huracán. Todo comenzó cuando rechazó públicamente un contrato con los estudios Azteca, argumentando que no iba a vender su imagen al mejor postor. Aquella declaración, en una industria controlada por hombres poderosos, fue una bomba. Los productores la acusaron de diva, los directores la tildaron de difícil, y la prensa emprendió una campaña de desprestigio en su contra. En una ocasión, un columnista publicó que Aguirre exigía ser tratada como una reina y que había despedido a su maquillista por no mirarla a los ojos. La actriz respondió con una carta abierta publicada en El Universal: «No exijo reverencias, exijo respeto». Ese gesto fue aplaudido por unas pocas voces femeninas, pero criticado por la mayoría de los medios, que la tacharon de altiva y orgullosa. Días después, fue vista en los pasillos de los estudios Churubusco discutiendo con el actor Carlos López Moctezuma, quien la acusó de sabotear una filmación al negarse a seguir una instrucción del director. «No me niego a actuar», le respondió Elsa, «me niego a obedecer sin pensar». Los testigos recordaron que el silencio posterior fue tan pesado, que el director prefirió suspender el rodaje por el resto del día. El conflicto escaló cuando una revista inventó que Aguirre había sido expulsada de un rodaje por comportamiento inapropiado. Ella demandó al medio y ganó el juicio, un hecho inédito en el mundo del espectáculo. A partir de ese momento, se convirtió en símbolo de independencia femenina. Pero el precio fue alto. Durante años, muchos productores evitaron contratarla por temor a problemas.
Elsa Aguirre había osado hacer algo impensable para una actriz de su tiempo, enfrentarse a la prensa y ganar. El escándalo no destruyó su carrera, la convirtió en leyenda. Aunque su imagen quedó inmortalizada como la mujer pura y abnegada del cine mexicano, Blanca Estela Pavón también vivió un escándalo que pocos se atreven a recordar. Todo comenzó cuando la actriz, harta de ser encasillada en papeles de angelical compañera de Pedro Infante, exigió a los estudios Clasa un protagónico en una historia más atrevida, donde interpretaría a una mujer infiel. Los ejecutivos se negaron, asegurando que el público no la aceptaría en un papel tan bajo. Fue entonces cuando Pavón rompió el molde y decidió acudir directamente a la prensa para denunciar el control que los estudios ejercían sobre las actrices. Su declaración cayó como una bomba: las mujeres en el cine también tenemos derecho a decidir qué papeles queremos y qué papeles rechazamos. En una época en la que ninguna intérprete desafiaba a los productores, sus palabras fueron vistas como una traición. En una ocasión fue vista discutiendo con Pedro Infante durante la filmación de Ustedes los ricos, cuando él, según testigos, le reprochó haber dado esa entrevista sin avisarle: «Nos vas a meter en problemas con los jefes, Blanca». Ella respondió con serenidad: «Prefiero perder un contrato que perder mi voz». El intercambio fue breve, pero tenso. Los técnicos aseguraron que no volvieron a hablar durante el resto del rodaje. El escándalo se agravó cuando un programa de radio censuró su participación por orden de patrocinadores ofendidos con sus declaraciones. Durante semanas, los periódicos debatieron si Blanca Estela Pavón había cometido un acto de rebeldía o de ingratitud. Sin embargo, su popularidad no decayó. Al contrario, el público comenzó a verla como una figura de valentía silenciosa. En un tiempo en que la obediencia era virtud, Pavón se atrevió a decir lo que muchas callaban. Y aunque su vida fue breve, su escándalo marcó un precedente. Por primera vez, una actriz del cine de oro se rebelaba no por amor, sino por dignidad. Mappy Cortés llegó de Puerto Rico para revolucionar el cine mexicano, y lo logró, aunque no de la manera que esperaba. Su talento y carisma la colocaron rápidamente entre las favoritas del público, pero también la convirtieron en el blanco de una feroz campaña de desprestigio orquestada, según se decía, por otras actrices nacionales que la veían como una invasora. El escándalo estalló cuando un diario sensacionalista publicó una nota titulada «La caribeña que roba papeles a las mexicanas». Mappy respondió de inmediato: «El talento no tiene pasaporte». Aquella frase, lejos de calmar las aguas, incendió la industria. Los gremios de actores se dividieron entre quienes defendían su derecho a trabajar en México y quienes exigían su expulsión del sindicato. En una ocasión fue vista discutiendo en pleno set con la actriz Blanca de Castejón, otra extranjera radicada en el país, luego de que ésta la acusara de haber robado su papel en una comedia musical. «No robé nada, me lo gané bailando mejor que tú», replicó Mappy frente a todos. Los camarógrafos aseguraron que el ambiente se volvió tan tenso que uno de los asistentes apagó las luces para detener la confrontación. El escándalo alcanzó niveles nacionales cuando el periodista Carlos Septién publicó una columna insinuando que Mappy Cortés tenía un romance secreto con un productor casado, lo que supuestamente explicaba su éxito. Ella demandó al diario y ganó, pero la mancha ya estaba hecha. A pesar de la controversia, los cines seguían llenándose cada vez que su nombre aparecía en un cartel. Los productores sabían que el público la amaba precisamente por su osadía. Mappy comprendió que la prensa era un arma de doble filo, la podía hundir o consagrar. Y mientras muchos intentaban silenciarla, ella siguió trabajando, convencida de que ningún escándalo era tan poderoso como su risa frente a la cámara. Evangelina Elizondo, recordada por su voz en La Cenicienta de Disney y su carisma en comedias y telenovelas, también fue protagonista de uno de los escándalos legales más sonados del cine mexicano. En 1959, cuando su carrera apenas despegaba, decidió demandar públicamente a una poderosa cadena televisiva que había utilizado su imagen y voz sin autorización. Fue la primera actriz mexicana en enfrentarse abiertamente a una empresa de esa magnitud, y el país entero se volcó en el debate. La prensa la tachó de ingrata y problemática, asegurando que nadie vuelve a contratar a quien se mete con los grandes. Pero Evangelina no se retractó. «Prefiero perder trabajo que perder respeto», declaró frente a los reporteros a la salida de los juzgados. Aquella frase se volvió icónica. En una ocasión fue vista en el lobby de Televisa, entonces Telesistema Mexicano, donde el actor Antonio Aguilar, testigo del conflicto, la enfrentó en tono paternal: «Te estás metiendo con tiburones, muchacha». Ella le contestó sin dudar:
peor sería vivir rodeada de pirañas. Los presentes aseguran que Aguilar soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro antes de irse. El juicio duró meses y se convirtió en tema nacional. Los periódicos publicaban titulares como La actriz que desafía al imperio mediático y Evangelina contra Goliat. Finalmente, la actriz ganó el caso, estableciendo un precedente histórico sobre los derechos de imagen en México. Sin embargo, el precio fue alto. Durante años, muchas productoras la vetaron discretamente. A pesar del veto, Evangelina encontró refugio en el teatro y la música. Lejos de hundirla, el escándalo la fortaleció. Su nombre quedó asociado a la valentía y la justicia, y aunque muchos quisieron hacerla callar, su voz, literal y simbólicamente, terminó marcando una era. En una industria dominada por el silencio, ella fue la que se atrevió a hablar. Columba Domínguez, la musa de Emilio "el Indio" Fernández, no solo fue una de las mujeres más admiradas del cine mexicano, también protagonizó uno de los escándalos más extraños y comentados de la época. En los años 50, cuando su fama estaba en la cima, comenzaron a circular rumores de que participaba en reuniones esotéricas junto a artistas, escritores y políticos. Algunos la acusaban de formar parte de un círculo ocultista que realizaba rituales para atraer fortuna y éxito en los estudios Churubusco. La chispa del escándalo se encendió cuando una revista publicó una fotografía borrosa en la que se le veía sosteniendo una vela en una ceremonia nocturna. El titular decía, Columba Domínguez y el culto de las sombras. Los moralistas exigieron que se le retiraran contratos, y los productores temían que la censura interviniera. En una ocasión fue vista siendo confrontada por el propio Emilio Fernández, quien, furioso, le gritó frente a técnicos y maquillistas, «Estás jugando con cosas que no entiendes, Columba». Ella le respondió con voz tranquila, «Entiendo más de la oscuridad que muchos que presumen de luz». La frase se volvió legendaria y fue repetida en los pasillos de los estudios durante años. Los rumores crecieron al punto de que sacerdotes y periodistas la acusaron de promover prácticas diabólicas. Columba, harta del escarnio, decidió dar una entrevista a Revista Siempre, en la que afirmó, «No creo en el diablo, creo en la energía. Si eso asusta, no es mi problema». Pero sus palabras solo alimentaron la polémica. Durante meses fue señalada, vetada en ciertos círculos y perseguida por reporteros. Sin embargo, su imagen en pantalla, entre misteriosa y divina, parecía reforzar el mito. Los espectadores acudían al cine con la curiosidad de ver a la actriz maldita. Y aunque ella nunca confirmó ni negó nada, supo aprovechar el rumor como solo las grandes saben hacerlo, convirtiendo el escándalo en un aura de leyenda que la rodeó hasta el final de sus días. En plena cúspide del cine de oro mexicano, cuando la moral y la imagen lo eran todo, María Félix se atrevió a desafiarlo todo. Su nombre no solo llenaba salas de cine, también encabezaba titulares de escándalos. El más recordado estalló cuando se le acusó de haber destruido un matrimonio, el de Agustín Lara y su entonces pareja, la actriz Angelina Bruschetta. La prensa la pintó como una mujer fría, calculadora y peligrosa, y aún así, la gente no podía dejar de hablar de ella. Pero el verdadero terremoto llegó años después, cuando comenzó a circular el rumor de que mantenía una relación con el expresidente Miguel Alemán Valdés. Las columnas de espectáculos hablaban de cenas privadas en el restaurante Champs-Élysées, de joyas exclusivas y de un trato preferencial que indignaba a la alta sociedad mexicana. «Yo no tengo amantes, tengo adoradores», respondió María con una sonrisa desafiante cuando los reporteros la acorralaron en el lobby del Hotel Regis. Aquella frase la consagró como una mujer indomable, pero también encendió aún más la polémica. En una ocasión fue vista saliendo de los estudios Churubusco, donde Jorge Negrete, su compañero en el Peñón de las Ánimas, la confrontó por los rumores. «Tú siempre tienes algo que esconder, María», le dijo frente a varios técnicos. Ella, sin inmutarse, soltó un «Lo que escondo, Jorge, no te lo alcanzan tus canciones». El intercambio fue tan intenso que varios empleados contaron que los directores tuvieron que detener la filmación durante horas. A pesar del escándalo, María Félix nunca se disculpó. Su imagen de la doña se fortaleció precisamente por esa mezcla de arrogancia y misterio. Mientras otras actrices se hundían ante los rumores, ella los utilizaba como combustible para seguir siendo noticia. La prensa podía odiarla, pero el público la idolatraba. Su vida era un espectáculo que ni los estudios podían igualar, y cada palabra suya se convertía en titular. Cuando Amparo Rivelles llegó a México desde España, fue recibida con respeto y admiración.
Su talento teatral, su porte aristocrático y su dominio frente a la cámara la convirtieron en una de las intérpretes más codiciadas del cine de oro. Pero en 1955, su nombre saltó de las carteleras a las portadas de los tabloides por un escándalo que no tuvo que ver con política ni romance, sino con traición. Todo comenzó durante la filmación de El esqueleto de la señora Morales, donde Ribelles coincidió con otra actriz de renombre, Dolores del Río. Al principio, ambas mantenían una relación cordial, pero según los técnicos del set, los roces comenzaron cuando la prensa mexicana empezó a llamarlas las dos reinas de un mismo trono. Las comparaciones eran inevitables, y los periodistas se deleitaban con titulares provocadores: Dolores o Amparo, ¿quién es la verdadera dama del cine mexicano? En una ocasión, fue vista discutiendo con Dolores durante un descanso en el set. Testigos aseguran que Ribelles le dijo, con una sonrisa irónica: no vine a competir, vine a actuar. Dolores respondió con frialdad: en este país, todo lo que brilla compite. La tensión fue tan evidente que el director Rogelio A. González detuvo la grabación para calmarlas. Semanas después, la prensa publicó que Ribelles había exigido ser acreditada antes que Dolores en los carteles de promoción. Ella lo negó rotundamente, pero el daño ya estaba hecho. Se habló de egos, de cláusulas secretas y de manipulación entre representantes. Los medios aprovecharon el escándalo para enfrentar simbólicamente a la española sofisticada contra la mexicana consagrada. El público se dividió, los rumores crecieron y los productores comenzaron a temer que ambas no pudieran volver a trabajar juntas. Aunque ninguna confirmó nada, la tensión se convirtió en mito. Amparo Ribelles aprendió entonces la lección más dura del cine mexicano, que la rivalidad entre actrices vende más boletos que cualquier historia de amor. Y aunque el tiempo demostró su talento indiscutible, el eco de aquel escándalo, una guerra de orgullo entre dos divas, quedó grabado para siempre en los pasillos de los estudios. Y como ellas, hubo muchas más estrellas que encendieron el escándalo y pusieron de cabeza a toda una época del cine mexicano. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando los secretos, las rivalidades y los amores prohibidos que el cine de oro quiso borrar de su historia.